Hola, soy Jess Silva y pues el día de hoy voy a explicar más o menos la neurona, así como otros temas. Pero bueno, primero vamos a iniciar con lo que es la neurona o la fisiología y anatomía de una neurona. Una neurona se ve más o menos así, esta es su forma. Y bueno, algunas de sus partes vendrán siendo lo que es. Primero está esta parte de aquí de alrededor, este es el cuerpo celular. El punto del centro, que es rojito, es el núcleo. Todas estas tiritas que vemos aquí que se desprenden del cuerpo celular son lo que vienen siendo las dendritas. Aquí vemos que se forma como un triangulito que va hacia abajo. Esto se le conoce como el cono axónico. Y después el cablecito que se desprende del cuerpo celular ya vendrá siendo lo que es el axón. Esta parte amarilla o esta sustancia amarilla que podemos ver aquí es conocida como la mielina. La mielina lo que hace es proteger al axón como si fuera un cable, que es esta amarilla. Estos puntos negros que podemos ver aquí son conocidos como la célula de H1. Y por último está la parte final de una neurona. La parte final de una neurona se conoce como terminal axónica. Aquí mismo hay como unos circulitos que son como unos botoncitos, se le conocen como botones axónicos. Aquí es donde se lleva a cabo la sinapsis, entonces por eso le puse aquí sinapsis. Ahora voy a explicar lo que son los PEPs, los PIPs y la membrana en reposo y en acción. Ok, entonces, ¿qué son los PEPs y qué son los PIPs? Los PEPs son los potenciales de acción excitatorios, mientras que los PIPs son los potenciales de acción inhibitorios. Lo que los diferencia es que los PEPs rebasan el umbral de acción y aumentan la actividad del potencial de acción, mientras que los inhibitorios van hacia abajo del umbral y evitan el potencial de acción. Entonces esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora voy a explicar más o menos cómo es el potencial de acción. Entonces todo inicia con la neurona aquí en reposo. Aquí justo en este punto la neurona está en reposo. Cuando la neurona está en reposo significa que está polarizada. Entonces supongamos que aquí está polarizada y cuando está polarizada pues no puede trabajar a menos que llegue un potencial de acción que se genere por un estímulo. Entonces, mientras tanto solo está nutriéndose y defecando, pero hasta que llegue un potencial de acción ya va a poder trabajar. Entonces, supongamos que aquí en esta línea roja, aquí está polarizada la neurona. Entonces, aquí supongamos que ya llegó lo que viene siendo el potencial de acción y lo que va a hacer el potencial de acción es que la neurona suba. A este proceso se le conoce como la despolarización. La despolarización ocurre gracias a que a los iones de sodio que están aquí representados, y pues gracias a que lo positivo hace que la neurona suba. Entonces bueno, aquí está polarizada y cuando llega el potencial de acción sube y se le conoce como la despolarización. Después de la despolarización viene lo que viene siendo la repolarización. Lo que ocurre en la repolarización es que salen los sodio que están aquí representados. Aquí ya predomina lo negativo, hay una recuperación de iones y aparte es cuando los gradientes electroquímicos se empiezan a preparar para que haya un nuevo estímulo. Entonces después de la despolarización viene lo que viene siendo la repolarización. Y por último viene lo que es la hiperpolarización, que es la que está aquí abajito. En la hiperpolarización lo que pasa es que entra el potasio, aquí entra el potasio y se concentra en el gradiente de concentración. Aquí el gradiente de concentración está aquí. Aquí la membrana se vuelve todavía más negativa. Y pues bueno, esas son las 4 fases. Primero la polarizada, que es cuando está prácticamente en reposo. Después cuando llega el potencial de acción, que es la despolarización. Cuando hay recuperación de iones ya es la repolarización. Y cuando la membrana es totalmente negativa ya ocurre la hiperpolarización. Entonces eso es más o menos cómo funciona el potencial de acción y también así se ve una neurona en reposo, que es cuando está polarizada. Los PEPs y los PIPs, recordemos que unos aumentan la activación de un potencial de acción, los otros no, y unos van por arriba del umbral. Este sería un potencial de acción excitatorio porque está rebasando el umbral y aquí le puse excitatorio.
Sin embargo, los potenciales de acción inhibitorios, como van hacia abajo, estos se dirigen hacia la hiperpolarización. Aquí señalé uno con lápiz, este sería un potencial de acción inhibitorio. Ok, entonces ahora voy a explicar lo que es el periodo refractario. Es importante saber que hay dos periodos refractarios. Está el periodo refractario absoluto y el relativo. El primero, que es el absoluto, es el periodo de tiempo en el cual ningún estímulo puede generar otro potencial de acción, pero ningún estímulo. Mientras que en el periodo refractario relativo sí se puede generar un potencial de acción, pero solo por un gran estímulo. Entonces esos son los dos tipos de periodo refractario. Aquí yo tengo representados los dos tipos de sumación. La sumación es cuando la terminal postsináptica suma todos los potenciales que recibe. Entonces hay dos tipos, está lo que viene siendo la temporal y la espacial. En la temporal lo que ocurre es que una sola neurona suma diferentes cantidades de voltaje y lo hace una a una. Como podemos ver aquí, en una sola neurona hay tres diferentes tipos de voltaje, cantidades de voltaje, y van de una a una. Por el contrario, lo que ocurre en la sumación espacial es que diferentes neuronas, como por ejemplo aquí, diferentes neuronas mandan diferentes cantidades de voltaje, pero al mismo tiempo. Aquí, como pueden ver, hay tres neuronas y cada una tiene una diferente cantidad de voltaje y todas van al mismo tiempo. Entonces, la temporal es cuando en una sola neurona van una a una diferentes cantidades de voltaje, y la espacial es cuando en diferentes neuronas van varias cantidades de voltaje, pero al mismo tiempo. Ahora voy a explicar lo que son los tipos de conducción. Hay 4 tipos de conducción. Primero voy a explicar la ortodrómica. La ortodrómica es la que se da en sentido normal, o más bien en el sentido normal. Esto quiere decir que va de los botones axónicos a las dendritas. Después está la conducción antidrómica. La conducción antidrómica, por el contrario de la ortodrómica, va en el sentido opuesto. Después está la conducción continua. Esta se da únicamente en los axones mielinizados. Recordemos que la mielina es esta cosita amarilla. Entonces, esta conducción se da solamente en axones mielinizados, y también aquí hay un intercambio de iones, y también es una conducción que es más lenta. Y por último está la conducción saltatoria. La conducción saltatoria se da ahora en lo que viene siendo en los axones que no están mielinizados, es decir, sin mielina, porque la mielina va a servir como aislante. Entonces, esta es una conducción que es todavía más rápida que la continua. Entonces, esos son los tipos de conducción. Ahora voy a explicar lo que vienen siendo las fases de la sinapsis o la sinapsis química, que vendrá siendo toda esta imagen que se representa aquí. Recordemos que la sinapsis pues es la comunicación entre una neurona y otra. Entonces, primero, la primera fase vendrá siendo lo que es la síntesis. Lo que ocurre en la síntesis es que aquí todos los neurotransmisores se van a sintetizar en la soma neuronal. Después entra lo que es el empaquetamiento y la transportación. Lo que ocurre en el empaquetamiento y la transportación es que una vez que los neurotransmisores se sintetizan, se van a empaquetar en cápsulas, en vesículas. Las vesículas son como estas bolsitas o estas bolitas. Entonces los neurotransmisores se empaquetan en las vesículas para posteriormente ser transportados a través de los túbulos axónicos, es decir, que vienen de aquí bajando. Y pues aquí, ya que estos son los puntitos son los neurotransmisores, y pues su alrededor es la vesícula. Entonces aquí ya están empaquetados y transportados. Después del empaquetamiento y de la transportación sigue lo que viene siendo la liberación, que está aquí abajo. Yo lo representé así porque la liberación significa que los neurotransmisores son pues liberados justo en la hendidura sináptica. La hendidura sináptica es todo este espacio entre membrana y membrana. Entonces todo este espacio es la hendidura sináptica, y como pueden ver aquí, todos estos puntitos que son los neurotransmisores ya están siendo liberados. Entonces esa es la liberación. Para que la liberación pueda llevarse a cabo,
lo que va a pasar es que la membrana, esto se va a abrir como si fuera una naranja para que los neurotransmisores puedan ser liberados. A ese proceso se le conoce como invaginación. Entonces, una vez que que fueron liberados, que ocurrió la liberación, sigue la activación. Entonces, la activación lo que viene siendo es cuando los neurotransmisores se adhieren, o más bien, bueno, primero es cuando los canales receptores se abren para que los neurotransmisores se puedan adherir a ellos. Cada neurotransmisor tiene su canal receptor diferente, no para todos es igual. Entonces eso sería la activación, cuando los neurotransmisores se adhieren a los canales receptores, que son todos estos de aquí. Y ya por último vendrá siendo la recaptación. Un neurotransmisor puede tener 3 destinos. Uno de ellos es la recaptación. Esto quiere decir que los neurotransmisores regresan a la membrana presináptica y se vuelven a encapsular. Eso se le conoce como recaptación. Pero también pueden ser destruidos, que sería el segundo destino, que es la destrucción, que antes de llegar a la membrana los enzimas los destruyen. Y por último, la diseminación, que esto significa que antes de llegar a la membrana los neurotransmisores se van por los laterales, entonces pues ya no llegan a la membrana. Entonces esos son los 3 tipos de destinos que puede haber. Yo aquí nada más representé como la recaptación, que es cuando regresan y se vuelven a encapsular en sus vesículas los neurotransmisores. Entonces, esas serían las fases de la sinapsis. Y bueno, aquí yo representé 3 diferentes tipos de neurotransmisores. Están en diferente color. El primero que representé fue la acetilcolina. La acetilcolina es un potencial de acción excitatorio, y lo que hace es que regula mucho nuestro sueño. Por ejemplo, cuando nos levantamos, la acetilcolina se encarga de que nuestros sentidos luego se empiecen a trabajar y empiecen a mandar información a nuestro cerebro. También es muy esencial para la regulación muscular, es decir, pues todos nuestros músculos, movimientos y ese tipo de cosas. El segundo neurotransmisor que representé está en color azul, es la dopamina, es que está aquí. La dopamina es conocido como el neurotransmisor de placer, nos ayuda en la seducción, en la sexualidad, etc. Y también tiene mucho que ver con nuestro estado de ánimo, con nuestras emociones, y también regula mucho la función motora, es decir, que regula mucho como a qué presión o a qué distancia vamos a tomar algo, que no estemos temblando, que podamos agarrarlo con precisión bueno, eso es más o menos lo que regula la dopamina. Y por último representé lo que viene siendo la epinefrina, que está aquí en color naranja, son todas las bolitas en color naranja. La epinefrina, conocida también como adrenalina, lo que puede hacer es que pues tiene mucho que ver con el sistema nervioso simpático. Entonces a veces puede ser que haya una frecuencia cardíaca muy alta, o también puede ser que haya una relajación muscular en todo el cuerpo. Entonces eso es más o menos lo que va a hacer la epinefrina. Entonces esos son los 3 neurotransmisores que yo quise representar, que son la acetilcolina, dopamina y la epinefrina. Pues eso sería todo, y pues gracias por ver.